Ahora sí. Pues buenos días de nuevo. Y empezamos la mesa nueva de aspectos clínicos y terapéuticos de la COVID-19. Tenemos a la doctora Virginia Pomar y yo soy José Muñoz, que vamos a moderar la mesa. Y hay 5 ponentes con un temario bastante completo, desde ensayos clínicos, tratamiento, cómo mejoramos el pronóstico a través de eHealth y luego 2 puntos clave que son la atención primaria y la pediatría en relación al COVID. Quería empezar presentando ya al primer ponente, el doctor Josep María Miró. Yo creo que todo el mundo lo conoce, es consultor senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic, y la verdad es que con el tema de los ensayos clínicos hay tantísima información disponible, cada vez que él nos puede hacer un update de cómo está la situación se agradece considerablemente. Doctor Miró, creo que está conectado. Sí. Estoy compartiendo pantalla. No sé si me pueden confirmar si ven la pantalla. José María, ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, agradecer a Joan Cailà y al comité organizador el que me hayan invitado a dar esta charla en las jornadas de enfermedades emergentes. ¿Qué nos dicen los ensayos clínicos sobre el tratamiento? Pues intentaré resumir la información que tenemos en los próximos 20-22 minutos. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación y en forma de introducción, miren, esto es el registro del CatSalut de los medicamentos que utilizábamos en la primera ola. Y fíjense que dimos miles de dosis de hidroxicloroquina, de envases de tocilizumab, de lopinavir, ritonavir. Comenzábamos con el remdesivir, en base pues, a datos in vitro, algunos estudios in vivo, alguna experiencia previa con el SARS y con el MERS. Por tanto, teníamos mucha fe, mucha esperanza en estos productos, pero la verdad es que los ensayos clínicos nos devolvieron a la cruda realidad, ¿no? Porque realmente de estos medicamentos los que estamos dando ahora son remdesivir y tocilizumab, ¿no? Hay varios también periódicos a nivel mundial, ¿no? El Financial Times, el New York Times, etcétera, que tienen secciones de coronavirus muy potentes, como antes ha dicho Roger Paredes, ¿no? Y aquí pueden ver, hay el tracker de vacunas y el tracker de tratamientos, ¿no? Y yo creo que en los últimos 6 meses no se ha modificado. Es decir, se han evaluado 24 medicamentos para el coronavirus, pero solamente hay 4 ampliamente utilizados. En verde, los que nosotros estamos dando, remdesivir, dexametasona y otros corticoides. El remdesivir, como ya verán, no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, y también se están utilizando pues, con resultados variables, y veremos qué información tenemos, ¿no? Pues el plasma de pacientes convalescientes, los anticuerpos monoclonales y el tocilizumab, ¿no? Que parece que las cosas se han aclarado en las últimas semanas. Otra de las cosas que sí hemos aprendido en este año que llevamos de coronavirus es un poco cuál es la secuencia de acontecimientos clínicos en los pacientes que desarrollan el COVID-19, ¿no? Y esta es una diapositiva clásica en donde vemos 3 estadios. Cada estadio es una semana, ¿no? Y sabemos que en la primera semana predomina la fase viral, ¿no? A partir de la primera semana es cuando comienza la respuesta inflamatoria que puede poner en peligro la vida del paciente, y durante toda la enfermedad pues hay una situación procoagulante muy importante, y por tanto atacar estas 3 dianas son la base del tratamiento que realizamos en la actualidad, ¿no? Para evitar los trombos arteriales y venosos, pues sabemos que en todos los pacientes hospitalizados tenemos que dar heparina de bajo peso molecular. Si tenemos que dar antivirales, estos hay que darlos en la fase inicial, que es cuando la carga viral en tracto respiratorio superior e inferior es más elevada, y luego pues tenemos que saber el timing, el momento ideal pues para dar un tratamiento antiinflamatorio que impida pues el síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede acabar con el paciente intubado y ventilado y con la vida del mismo, ¿no? De antivirales y antiinflamatorios tenemos mucha información publicada. De tratamientos anticoagulantes hay pocos datos. Hay solamente un ensayo clínico que la heparina de bajo peso molecular preventiva funciona igual de bien que la heparina dosis intermedias, pero es un campo que va a haber muchos cambios en un futuro. Hay una revisión excelente en un JAC, en un Journal of American College of Cardiology, y fíjense que hay más de 80 ensayos clínicos que están reclutando
en distintos escenarios, el paciente ambulatorio, el paciente hospitalizado, el paciente en intensivos y con distintos tipos de anticoagulantes, ¿no? Heparina, fibrinolíticos, anticoagulantes directos, aspirinas o agentes antiplaquetarios que nos van a acabar de perfilar mejor cuál es el tratamiento que debemos administrar para que estos pacientes no tengan estas complicaciones trombóticas arteriales y venosas, ¿no? ¿Qué hay del tratamiento antiviral? Pues es muy decepcionante. Aquí tenemos el ciclo del coronavirus, ¿no? Desde que con la spike pues se une al receptor AC2, entra y libera las distintas, el RNA para que se puedan sintetizar los distintos componentes estructurales y el RNA subgenómico y genómico para ensamblarse y liberar nuevas partículas virales. Pues sabemos que lo que es la cloroquina actuaba sobre todo en la entrada en la endocitosis del virus y que el lopinavir-ritonavir pues inhibía la proteasa de las dos proteasas en teoría del coronavirus, pero no tienen beneficio clínico. El remdesivir es el medicamento que tenemos en la actualidad, como también el molnupiravir, aunque los resultados iniciales son también decepcionantes. Luego hay otros medicamentos que se están evaluando y que desarrollaré de una forma más esquemática en esta charla, ¿no? Miren, la hidroxicloroquina y ensayos clínicos a doble ciegos controlados con placebos que nos han demostrado que no sirve ni como profilaxis preexposición, ni posexposición, ni en el COVID leve, ni en el COVID grave, ¿vale? El lopinavir-ritonavir tampoco los ensayos clínicos han demostrado ninguna reducción en la mortalidad, sobre todo en paciente hospitalizado, y además tenía el componente adicional de los efectos secundarios y de las importantes interacciones farmacocinéticas, ¿no? Pues son dos medicamentos que ahora no utilizamos y nos centramos mucho en el remdesivir, que es dentro de lo que podemos tener, es la medicación que estamos administrando más. Sabemos que es un inhibidor de la RNA polimerasa RNA dependiente del coronavirus que tiene digamos, un background muy sólido en estudios in vitro y en animales pequeños y grandes, primates no humanos, ¿no? Tanto para el SARS, para el MERS como para el SARS-CoV-2, tanto como tratamiento y como profilaxis, ¿no? Que se elimina por vía renal y que no se recomienda en pacientes con filtrados por debajo de 30, aunque potencialmente no tendría que tener efectos secundarios graves porque lo damos 5 días, ¿no? Y hay ensayos clínicos que van a analizar este punto, que se da una dosis de carga de 200 miligramos para luego continuar durante 5 días a 100 miligramos cada 24 horas y que puede haber, es bastante bien tolerado, puede haber hipotensión durante la dosis de carga inicial, ¿no? Y actúa como un terminador de cadena, es decir, incorpora un falso nucleósido y evita para la síntesis de ARN. El ensayo clínico adaptativo, el primero, el ACTT, que es el que ha aprobado el uso por la EMA y por la FDA del remdesivir, pues se publicó ya hace casi un año. Es un ensayo clínico a doble ciego, controlado con placebo. Y el Comité de Seguridad paró porque vio que los pacientes aloperidalizados a remdesivir se reducían en un 33, en un 31% el tiempo de recuperación, y esto era estadísticamente significativo y clínicamente valorable, y había un tren hacia una mejoría de la mortalidad, pero que no se llegó a alcanzar, ¿no? Y fue, como he dicho anteriormente, la razón por la cual la FDA lo aprobó y la EMA lo aprobó justo hace, pues ahora, un año, ¿no? El problema es que hubo otro ensayo clínico muy potente, que es el Solidarity, que era un ensayo clínico abierto, ¿no? Aleatorizado, abierto, con también 5.000 pacientes. El ACTT incluyó 1.000 pacientes, en donde la variable del análisis principal era mortalidad a 28 días y, como pueden ver, las curvas se superponen, ¿no? Y, lógicamente, la OMS no recomienda el remdesivir para el tratamiento del COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los dos ensayos clínicos? Miren, el remdesivir estratificó muy bien la posible eficacia de este antiviral en base a la escala del NIH, ¿no? Y se observó que el mayor beneficio se vio en los pacientes en estadio 5, que eran los que requerían oxigenoterapia de bajo flujo, pero no se beneficiaban aquellos que estaban en estadio 6 y 7 con oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica invasiva o no invasiva y ECMO, ¿no? Por tanto, solamente el beneficio se observaba fundamentalmente y de forma muy clara. Fíjese que ni el intervalo de confianza del 95% se superpone en las dos curvas, ¿no?
Por el contrario, el Solidarity juntó las fases 5 y 6, de manera que hubo una tendencia, un 15% de reducción de mortalidad, pero no fue significativa. Fíjense que en el ACTT el gran beneficio de un 30% es en el estadio 5, pero no en el estadio 6, ¿no? El Solidarity no pudo desagregar estos datos y, por tanto, no sabremos si el análisis exclusivo del estadio 5 hubiera demostrado un flujo. Personalmente, ¿qué creemos o qué creo yo? Yo pienso que debemos dar Remdesivir porque tiene datos muy sólidos, porque en primates no humanos podemos ver cómo a las 24 horas el SARS-CoV-2 deja de ser infectivo y al tercer día todos los primates no humanos tratados tenían un virus no infectivo y si analizamos la carga viral en parénquima pulmonar, en los 6 lóbulos, podemos ver que hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto al control, ¿no? Por tanto, tiene actividad antiviral y creo que está justificado el darlo en el momento adecuado durante 5 días. Porque este ensayo clínico, el SIMPLE, es el que nos demostró que 5 días funcionaba tan bien como 10 sin, digamos, temas de seguridad preocupantes. ¿Qué otros medicamentos tenemos? La ivermectina, que se utiliza en muchos países del mundo, pero hay pocos ensayos clínicos bien hechos. Este es uno realizado en Colombia, doble ciego, controlado con placebo, y no hay beneficio clínico y por tanto no lo podemos recomendar. Aquí podemos ver también el molnupiravir, con también todo un desarrollo preclínico muy potente, activo frente a variantes resistentes del Remdesivir, que lo podemos dar por vía oral, o sea, era la gran esperanza, y que actúa a nivel también de la RNA polimerasa, induciendo una catástrofe, una secuencia de nucleósidos errónea, de manera que el virus deja de multiplicar, ¿no? Y los datos presentados en el CROI hace ahora 3-4 meses demostraban que había una reducción de la carga viral en tracto respiratorio y que al día 5 todas las partículas, el SARS-CoV-2 dejaba de ser infectivo, ¿no? Por tanto, había grandes esperanzas con este medicamento que podríamos dar por vía oral, pero en un ensayo clínico el MOVIN en pacientes hospitalizados se paró por falta de eficacia. El MOV-OUT en pacientes ambulatorios, los datos se presentarán dentro de 3 semanas en el en el ECMID, en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, y veremos qué resultados pueden tener. Y dependiendo de estos resultados, a final de año, MSD y RITGEVAC podrían valorar el uso del molnupiravir como medicamento oral como profilaxis post-exposición. Interferón tampoco funciona a nivel parenteral, aunque a nivel inhalado en fases precoces podría tener una cierta eficacia. El plasma de pacientes convalescentes, miren, este es un metaanálisis del JAMA, no tiene ningún beneficio en términos de supervivencia. El problema es que en casi todos estos estudios el plasma se administró 7-10 días después del inicio de los síntomas, y creemos que se debe administrar en las fases muy iniciales. De hecho, en este ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, efectuado en Argentina, que se administraba en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas y cuya variable de análisis principal era una enfermedad respiratoria grave, pues había un beneficio clínico que era significativo y mucho más manifiesto, una reducción del 73% de progresión cuando el título de anticuerpos era superior a la mediana, a 1,3200, ¿no? Por tanto, debe reevaluarse la potencial utilidad del plasma de pacientes de convalescientes o del plasma de pacientes vacunados, de personas vacunadas, ¿no? Para ver si en una fase muy inicial pudiera tener utilidad. Y esto tiene su lógica, porque miren, hay datos después de que los anticuerpos monoclonales en pacientes hospitalizados con COVID moderado o grave demostraron falta de eficacia, en pacientes expuestos de alto riesgo, tanto en monoterapia, el bamlanivimab, como en biterapia, el casirivimab, imdivimab, demuestran que en pacientes de alto riesgo con infección leve pero alto riesgo de progresión reducen en un 66% el ingreso hospitalario, ¿no? Por tanto, si se administran de forma muy precoz, los anticuerpos monoclonales pueden tener utilidad para prevenir la progresión de la enfermedad en pacientes de alto riesgo.
Y ahora, ayer justamente hay un preprint que el recovery que ha mencionado antes el doctor Roger Paredes demuestra que además la biterapia puede reducir la mortalidad en pacientes ingresados con COVID-19. La administración de casirivimab e imdevimab en dosis única en pacientes hospitalizados globalmente, como pueden ver en la diapositiva, no hay diferencias, pero si estratificamos de si el paciente tenía anticuerpos, digamos, en el momento del ingreso frente al SARS-CoV-2 o no lo tenían, cuando no tenían anticuerpos, hay una reducción del 20% de la mortalidad. ¿No? Por tanto, puede tener un papel en tratamiento precoz en pacientes sin que no hayan generado anticuerpos de forma natural. Abre un campo muy interesante, no solamente para los anticuerpos monoclonales, también para el plasma de convalescientes o de personas vacunadas, ¿no? Es decir, en este caso, supliría o ayudaría a la inmunidad natural a la producción de anticuerpos como tratamiento del SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos del tratamiento antiinflamatorio? No hay muchas novedades. Queremos dar antiinflamatorios para que no haya el síndrome de distrés respiratorio agudo y el paciente acabe intubado. Tenemos antiinflamatorios generales y selectivos, ¿no? Vamos a hablar un poco de corticoides, tocilizumab, baricitinib y colchicina. Miren, los corticoides no se pueden dar en la neumonía por influenza porque aumenta la mortalidad, pero se ha demostrado, el recovery ha demostrado que en los pacientes con COVID-19 reduce la mortalidad cuando requieren oxígeno. Tanto si están ventilados, ¿no? La reducción de la mortalidad a 28 días es del 35%, como si requieren oxígeno. La reducción de la mortalidad es de un 20%. En cambio, pueden ser perjudiciales en pacientes con formas leves que no requieren oxigenoterapia suplementaria, ¿no? Porque hay una tendencia a un aumento de la mortalidad. Por tanto, una piedra angular que tenemos para el tratamiento del COVID-19 es dar dexametasona. Pero esto no solamente lo hemos observado con dexametasona, sino que hay este metaanálisis de la OMS que demuestra que también es útil la hidrocortisona o la metilprenisolona y que al hacer el metaanálisis la administración de corticoides en un análisis ajustado reduce hasta un 30% de la mortalidad. Con el tocilizumab teníamos pues muchas dudas. De hecho, teníamos 5 ensayos clínicos, 3 a doble ciego y 2 abiertos que no demostraban beneficio a 28 días en términos de mortalidad hasta que chapó, yo creo que los ingleses han hecho lo que tenían que hacer. El recovery demuestra que el tocilizumab combinado con la dexametasona reduce la mortalidad a 28 días. Fíjense, la reducción es del 15% respecto al grupo control, que es dexametasona sola, y además reduce también, aumenta en un 22% las posibilidades de alta hospitalaria a los 28 días. Y al hacer un análisis post-hoc, lo que se observa es que el beneficio es máximo de un 21% cuando se da combinado con corticoides, mientras que solo este beneficio no se observa, ¿no? Por tanto, en el campo antiinflamatorio, el gran avance que hemos tenido es la adición del tocilizumab al tratamiento con dexametasona para reducir la mortalidad del paciente grave que requiere oxigenoterapia en el hospital. El metaanálisis del mismo estudio pesa muchísimo, obviamente, el recovery, lo que demuestra es que existe este beneficio. ¿Qué tenemos de otros medicamentos? Uno es el baricitinib, a diferencia que lo podemos dar por vía oral, amplia experiencia en pacientes con enfermedades reumatológicas o enfermedades dermatológicas, ¿no? 4 miligramos por vía oral. El baricitinib podría tener un doble mecanismo de acción, ¿no? Reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias y también reduciendo de una forma, entre comillas, similar a la hidroxicloroquina, la endocitosis del SARS-CoV-2. Estudios pivotales dieron datos interesantes, pero yo creo que el más importante es el ACTT2, que demuestra que el remdesivir combinado con baricitinib mejora la recuperación hospitalaria en el estadio 6, que son aquellos pacientes que requieren oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, como pueden ver en estas curvas de supervivencia, ¿no? ¿Qué datos adicionales hemos tenido más? Pues hemos tenido el COP Barrier,
¿vale? El COP Barrier es un ensayo clínico también doble ciego, controlado con placebo, que ha incluido 1.500 pacientes. El problema que hemos tenido con este ensayo clínico, que aún no está publicado, esta es una nota de prensa, o al menos yo no he visto el preprint, y disculpen si ya existe, ¿no? Hay tanto recambio en publicaciones que es difícil. Bueno, la nota de prensa lo que demuestra es que en la variable de análisis principal, que es una variable combinada de ventilación mecánica, ECMO o muerte, no nos dan los datos en la nota de prensa, pero no hay diferencias entre baricitinib y placebo. Sin embargo, una variable secundaria, que es la mortalidad a 28 días, pues hay una diferencia de 5 puntos en términos de mortalidad, y esta diferencia creo que es clínicamente, digamos, valorable, ¿no? Y por tanto deberemos ver la publicación combinada para poder analizar con más detalle la potencial utilidad del baricitinib como para reducir la respuesta inflamatoria. ¿Qué tenemos de la colchicina? Dos grandes ensayos clínicos ya publicados, uno el Col Corona, efectuado en Canadá, doble ciego controlado con placebo, colchicina a dosis bajas durante un mes. Pues bien, cuando se analizan todos los pacientes, son 5.000 pacientes, no hay diferencias en la variable de análisis principal, que es ingreso hospitalario o muerte, pero cuando se analizan el 90% de los que tienen una PCR positiva, vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa, una reducción del 1,4% en la variable de análisis principal, ¿no? Y también deberemos ver el estudio publicado para poder analizar si la colchicina tiene una utilidad o no. Por otra parte, es obvio que los pacientes que tomaron colchicina, como es bien sabido, tuvieron más manifestaciones gastrointestinales que en general fueron leves. Por tanto, en paciente no hospitalizado puede ser útil la colchicina para prevenir el ingreso hospitalario. En paciente hospitalizado hay una nota de prensa del Recovery que nos dice que no influye en la mortalidad. Fíjense, casi también 5.000 pacientes, 20% de mortalidad en colchicina, 19% en Standard of Care. Es decir, que si tiene algún rol, algún papel la colchicina, tiene que ser en formas leves para evitar la progresión. ¿Cuál sería mi modo de ver del tratamiento del COVID, ¿no? En paciente leve, quizá lo que podríamos dar es plasma o anticuerpos monoclonales en el subgrupo de pacientes con elevada progresión. En el paciente hospitalizado, remdesivir con baricitinib, dexametasona con tocilizumab y heparina de bajo peso molecular para prevenir las trombosis arteriales y venosas. Y una diapositiva para acabar en el tema de la profilaxis antiviral. Ya hemos dicho antes que la hidroxicloroquina no ha funcionado, pero los monoclonales sí. Estos son datos también, digamos, notas de prensa, deben estar a punto de publicarse estos datos. Pues bien, tanto en monoterapia, son dos ensayos clínicos doble ciegos controlados con placebos con centenares de pacientes, ¿no? Efectuados en geriátricos y en el personal sanitario que atiende a las personas allí ingresadas, y también en estudios de contacto. Pues bien, lo que se observa es tanto que con monoterapia como con biterapia hay una reducción que oscila entre un 60 y un 80% de la enfermedad sintomática por COVID. Y quiero además decirles, y esto es importante, que el casirivimab y el indivimab se puede dar por vía subcutánea, lo que puede facilitar de forma notable la administración a nivel ambulatorio de estos anticuerpos monoclonales, y que estos pacientes que se infectaban tenían además una carga viral mucho más baja y un aclaramiento mucho más rápido, lo que también puede tener un impacto en la transmisibilidad del virus, ¿no? Y por tanto, el dar anticuerpos monoclonales, aunque ahora lo importante es vacunar a todo el mundo, puede tener mucho interés en pacientes que aún no se han vacunado, en pacientes que se han vacunado pero llevan 24 horas vacunados y que la vacuna no hará efecto hasta el cabo de 10 o 14 días, o en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo con un déficit de la inmunidad tumoral y por tanto que no hacen anticuerpos, ¿no? Y nada, para acabar, decirles que, bueno, tenemos un reto de una epidemia colosal que afecta a millones de personas, que los antirretrovirales y la hidroxicloroquina no funcionan, que el remdesivir mejora la supervivencia pero no la mortalidad, que la dexametasona y el toci sí que reducen la mortalidad en los enfermos graves, y que los anticuerpos monoclonales pueden ser muy útiles para prevenir
la COVID como profilaxis post-exposición y para tratar a los enfermos que aún no han hecho anticuerpos de forma natural. Nada, agradecer a muchas personas sus ideas, sus sugerencias y el compartir información y dedicar la presentación a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ramiro, por la excelente presentación. Turno de preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero no sé si en la sala o en el Zoom hay alguna pregunta para el doctor Mario. Sí, buen día. Felicidades por la presentación. Quería preguntar si suplementación con zinc o con vitamina D tendrían algún papel en la profilaxis o en el tratamiento del paciente ambulatorio hospitalizado. Vale, esta es muy buena pregunta porque esto, vitamina D, zinc, ácido ascórbico, bueno, está en las redes cada 2×3. La poca información seria que tenemos, que son ensayos clínicos, nos han demostrado que ni el zinc, ni el ácido ascórbico, ni la vitamina D modifica el curso natural de la infección por VIH. Ya tenemos varios ensayos clínicos publicados en JAMA y en otras revistas que demuestran esta falta de eficacia. No hay ningún perjuicio, pero tampoco se acompañan de ningún beneficio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el Zoom no veo nada. Doctor Miro, yo tengo una pregunta. Sabe que bueno, a nosotros siempre nos interesa la salud internacional y los viajeros. Y esto del COVID, o sea, entendemos que muchos de los viajeros irán vacunados, algunos no, habrá quizá algún fallo de vacuna y seguramente se moverán en espacios, quizá en países en África subsahariana o en otros sitios donde previsiblemente en los próximos años va a seguir habiendo transmisión y de hecho van a estar expuestos a ciertas variantes que van a emerger allí. Siempre andamos muy interesados en un tratamiento de infección precoz, un poco como hacemos con la malaria, en un stand-by, para que si desarrollas síntomas tú puedas tomar una medicación oral que prevenga de desarrollar enfermedad grave. Por lo que ha explicado usted, la ivermectina entiendo que a las dosis al menos a la que las han evaluado, o sea que tenemos un ensayo a 600 microgramos ahora, no la ve como variable, bueno, como posible fármaco. El molnupiravir tampoco, y no sé si hay alguna cosa, algún fármaco que usted pueda ver. No, ahí realmente este es un gap, hay una necesidad de tener un tratamiento oral para poder utilizar desde unas fases precoces del COVID-19, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, la ivermectina, la dosis utilizada no es útil, probablemente debería quedar dosis mucho más altas, pero no sabemos también en temas de seguridad cómo podría funcionar. Y luego del molnupiravir, lo que sabemos es que el ensayo clínico en paciente moderado grave no funciona, hay que ver si en paciente ambulatorio puede tener, es decir, tenemos que ver los resultados. El ensayo clínico es un late breaker del ECMID y el ECMID lo tenemos en 3 semanas y podemos ver si puede tener algún papel en el tratamiento de enfermedad leve, sobre todo para evitar la progresión y ingreso hospitalario, ¿no? Y aparte de esto, realmente no tenemos ninguna otra cosa más. Sí que en pacientes, digamos, de alto riesgo de ingreso y mortalidad, pacientes con edad avanzada y con comorbilidades, yo creo que los datos que tenemos de anticuerpos monoclonales pueden ser muy útiles y sobre todo tanto como profilaxis, posexposición, como tratamiento, ¿no? El recovery nos ha abierto los ojos, ¿no? Si podemos hacer un point of care, ¿no? Rápidamente, un pinchacito y ver si tienes anticuerpos naturales o no, y si no los tienes, reduce la mortalidad. Por tanto, esto se hace en la cabecera del paciente o en el box de urgencias, ¿no? Y creo que es un tanto espectacular, ¿no? Y esto podría, sobre todo en pacientes de alto riesgo, que sabemos que la mortalidad puede ser muy alta, podría tener mucha utilidad. Sabemos que los anticuerpos monoclonales y el suero de plasma convalesciente funciona muy bien, pueden funcionar bien para la variante inicial, para la variante la 117, la que es alfa, la británica, también para la India, aunque la actividad es menor para tanto la variante, digamos, la P1, que es la brasileña, como la sudafricana, ¿no?
Pero bueno, es un campo que está en muy rápida evolución. Los anticuerpos monoclonales tienen el problema del precio, ¿no? Costarán unos 2.000 euros por dosis. Esto es realmente prohibitivo para la sanidad pública, pero bueno, pero hay enfermos muy concretos que probablemente podrían tener una indicación y se podrían beneficiar de este tratamiento. Muchas gracias. Y el doctor Paredes tiene la última pregunta antes de pasar al siguiente ponente. Bueno, yo felicito al doctor Miró, como siempre, por la excelente presentación. De hecho, hemos venido hablando del resultado de Recovery, que bueno, para mí es bastante una revolución, porque además nos indica que como mínimo en algunos pacientes hay virus y que frenar el virus sigue siendo importante, con lo cual los antivirales en pacientes hospitalizados parece que lo que necesitamos de hecho son mejores antivirales y que hay un nicho para hacer esto. Entonces, seguramente iremos a un tratamiento de base para la mayoría de los pacientes y quizás añadiendo algunos tratamientos más personalizados, ¿no? Como lo veis. Después, la idea de poder administrar fármacos en vía oral, por ejemplo, Remdesivir se está formulando vía oral, inhalado. Y también en algunos de estos pacientes, si no fueran tan caros, claro, algunos monoclonales se podrían administrar incluso como profilaxis pre-exposición antes de que alguien saliera de viaje. Lo que pasa es que, claro, a estos precios no puede ser. No, gracias por el comentario, Roger. Estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, el recovery por los monoclonales es una revolución, es un antes y después, pero no solamente para los monoclonales, también para los anticuerpos naturales o los anticuerpos vacunales, ¿no? Hay gente que se vacuna y tiene 40.000 de títulos de anticuerpos. No sabemos si estos anticuerpos dados de forma precoz en paciente que no tiene anticuerpo natural puede cambiar la historia. Y los anticuerpos de donación de plasma, estos sí que son baratos y no cuestan 2.000 euros, ¿no? Pero bueno, yo creo que los monoclonales también pueden tener indicaciones muy selectivas. Es decir, el recovery es chapó porque abre un concepto que hay que explorar ahora de una forma urgente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Miró, y a todos por las preguntas. Y doctora Pomar, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias, doctor Miró, y realmente también muchas gracias por todas las actualizaciones durante este año de pandemia que nos han servido a todos, ¿no? Con tantos estudios para poder llevar. Porque son doctor Josep María Bellmunt, médico de familia del CAP de la Barceloneta, y Mercè Avizanda, la ginecóloga del Parc Sanitari de Pere Virgili. Y hablarán del papel fundamental de la atención primaria en la pandemia de COVID. Gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estas jornadas, tanto de parte mía como de Mercè, pero sobre todo muchas gracias por invitar en nosotros a la atención primaria, porque bueno, nosotros tenemos la sensación de que estamos bastante alejados de los foros, tanto de discusión como de decisión en general, y por tanto agradecemos mucho que hayan pensado en nosotros. Cuando Joan y la organización nos preguntaron si podíamos presentar una comunicación, bueno, pensamos organizarla de dos maneras con Mercè. Una parte será un poco conceptual, explicando cómo ha ido la evolución de la pandemia en la atención primaria, pero evidentemente luego os daremos una parte de datos de cómo ha impactado la pandemia en la primaria, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, etcétera. Bueno, todos sabemos que la atención primaria es el sistema, es el primer lugar donde acude el paciente junto con urgencias, es un lugar donde no hay ningún cribaje, se puede venir libremente. Entonces, de alguna manera, nosotros siempre hemos pensado que primaria es como un termómetro que nos dice un poco lo que está pasando, pero sobre todo lo que va a pasar, ¿no? Es como cuando éramos pequeños y tu madre te decía, hombre, parece que estás un poco caliente y tal, y tú decías, no, me encuentro perfectamente. Y luego resulta que al cabo de 2 horas pues tenías una amigdalitis, estabas fatal, ¿no? Entonces un poco nosotros nos damos cuenta de lo que pasa generalmente con antelación, porque vemos un poco las tendencias al ver muchos pacientes. ¿Qué pasa en primaria? Evidentemente no es un sistema homogéneo, es un sistema muy heterogéneo, como sabéis. Hay zonas rurales, hay zonas
en grandes ciudades hay zonas más deprimidas socioeconómicamente, menos, por lo tanto, no podemos hablar de una primaria homogénea como puede ser a veces el hospital, que yo creo que tiene una sensación de homogeneidad más grande, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta pandemia en la primaria? Pues bueno, seguramente ya lo sabéis porque eso sí que sale en la prensa, pero hemos llegado a una situación de precariedad bastante grande, con una falta de recursos importante y con una disminución de la inversión desde hace ya lustros o decenios. Bueno, aquí yo os he puesto un informe, hay más de Amnistía Internacional, pues que nos dice eso, que ha habido de promedio una disminución de un 13,10% de inversión en primaria. Bueno, aquí he hecho un collage que podéis ver, bueno, pues un poco lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, la atención primaria cae en España, la inversión primaria disminuye en Cataluña un 24%. Bueno, pues con estas herramientas nosotros hemos encarado la pandemia en esta situación, una situación ya de precariedad importante previa al inicio de la pandemia. Pero, ¿cómo nos ha ido en la pandemia? Porque a lo mejor habéis pensado, hombre, el papel fundamental de la atención primaria, y evidentemente todos hemos tenido un papel fundamental en esta crisis, no atención primaria, evidentemente, pero un poco el título es porque parecía que atención primaria no tendría ningún papel fundamental en esta crisis al inicio. Y os pongo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, nosotros en los primeros semanas no podíamos realizar un traslado de un paciente sospechoso al hospital sin tener una aprobación del SEMO de Salud Pública. Es decir, un clínico que estaba en urgencia. Yo os explico un ejemplo. Yo estaba en urgencias, vi un paciente con criterios de COVID al inicio, un paciente que venía de Italia con todos los criterios porque venía de una zona de riesgo, fiebre, escalofríos, crepitantes, etcétera, etcétera. Y hombre, hay que trasladarlo al hospital porque parece que esto puede ser un COVID, ¿no? Entonces llamé al teléfono que me habían dado para trasladarlo. Ya le llamarán, doctor, no se preocupe. Aislé al paciente, muy bien, lo aislamos en un bot. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Bueno, ahí no llamaba nadie, ¿no? Yo iba llamando, bueno, aquí no, nadie nos contesta y al final, pero, oiga, ¿dónde estoy llamando? No, esto es un centro de scouts, ¿qué tal? Bueno, al final, al cabo de 5 horas, el paciente pidió una alta voluntaria. Digo, yo no voy a quedar más aquí. Y al cabo de 6 horas me llamaron de Salud Pública y dije, mira, este paciente, hemos visto los datos, se ha ido. Esta es la realidad de la primaria, si no podíamos hacer eso. Pero rápidamente la pandemia nos puso en el punto de mira, ¿no? Y de no realizar traslados, de no poder realizar pruebas PCR, pasamos a realizarlas masivamente, ¿no? O, bueno, ese es otro tema, de no realizar estudios de contactos, porque inicialmente eso parecía que estaba reservado para salud pública, pero tampoco fue así, sino que se pasó a otros dispositivos, en este caso ferrovial, de forma brusca. Nos dijeron, no, a partir de ahora asumiréis el estudio de contactos, sin ninguna, digamos, coordinación clara con salud pública. Evidentemente no por culpa de salud pública, sino porque eso era así. Y sin ninguna formación previa para nadie en estudio de contactos, excepto para algunos de nosotros, como yo, que había trabajado en tuberculosis, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Bueno, el tema de las residencias geriátricas es otra, ¿no? O sea, estábamos en el pico de la pandemia, en abril de 2010, y también súbitamente nos pasaron las competencias que no eran de salud, sino que eran del Departamento de Afers Socials, etcétera. Nos pasaron las competencias de las residencias y con personal de baja, evidentemente, que teníamos, tuvimos que desplazar una parte de nuestro personal a unas residencias que estaban absolutamente colapsadas y en una situación crítica, donde no podíamos traer pacientes a lo mejor a la UCI porque estaban llenas, donde realmente la situación era muy grave, y eso lo tuvo que hacer la primaria también de golpe y borrazo, contactos, residencias, etc. Bueno, lo hemos seguido con los cribajes, con la vacunación, hasta las mesas electorales, lo que haga falta, ¿no? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Nosotros vamos a dar datos de... Afortunadamente, con la pandemia ha habido una mayor transparencia de datos. Tenemos bastantes datos, algunos de ellos son cruzados. Nosotros ofreceremos datos, algunos son de Cataluña en abierto y otros son pues
propios del área en que trabajamos nosotros, que ahora os explicaremos de los centros que nosotros podemos obtener información. Estos serían un poco los lugares donde sacamos la información. Y bueno, veréis que una parte de los datos que os presentará mi compañera Mercè impactan sobre el total de Cataluña, algunos sobre Barcelona y otros impactan sobre los centros sobre los que nosotros tenemos, digamos, información, que son estos 4 centros que cubren una población urbana de Barcelona de 95.000 personas. Fijaros que hay un índice que es el índice MEDEA, es un índice de privación que mide diferentes índices, digamos, de dependencia, empleo, educación, ingresos, etcétera, etcétera. En donde trabajo yo, que es Barceloneta, tenemos un índice de 1,43, es muy elevado. Los otros centros están en una situación mejor. Y si nos fijamos abajo también en el índice de envejecimiento, 208, y aquí en la RAR, que está en Gracia, son 226 porque tenemos un montón de residencias en esa zona, como 20 o 30, es decir, imaginaos el esfuerzo que tuvieron que hacer los médicos de ese centro cuando le dijeron, no, ahora vais a encargaros de las residencias, o sea, no una, 25, ¿no? Bueno, eso es lo que había. Y entonces empezamos para ver si nuestros datos, cómo coincidían con los datos de Cataluña. Bueno, aquí pone PSPV, eso es Parc Sanitari Pere Virgili, porque estos 4 centros o estos 4 equipos de atención primaria están, digamos, gestionados por el Parc Sanitari Pere Virgili. Esto es la tasa confirmada de PCR en Cataluña. Veréis que muestra que coinciden mucho. O sea, son datos que realmente pues, se sobreponen, por lo tanto, parece que son muy fiables los datos que tenemos. Y ahí tenemos también el caso de residencias geriátricas, que también vemos en Cataluña aquí, y luego aquí las residencias del Parc Sanitari, de los 4 equipos de atención primaria, que también los picos se corresponden mucho, ¿no? Bueno, esto es donde estamos al principio. Sí que sabemos que el R0 es bastante imperfecto, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Barceloneta, 14. Sí, es un R0 ciertamente, pero comparado con el resto de Barcelona ciudad, realmente es muy importante. Claro, eso a lo mejor, luego lo comentaremos. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Estamos en la mitad. La mitad. Bueno, voy a ir rápido para que pueda entrar mi compañera. Ahí sería el RT. Fijaros también en Barceloneta que también, y en la RAR por el envejecimiento, comparado con Barcelona ciudad, hay un aumento importante. Creemos, el riesgo de rebrote más o menos lo mismo. Barceloneta, la RAR, ahí sería Barcelona. Y bueno, a ver, nosotros, yo acabaré aquí y dejaré a mi compañera que entre. Queremos también que si desde un primer momento se hubiera tenido en cuenta esos condicionantes socioeconómicos, pero que además venían reforzados ya por estos indicadores, podría ser que a lo mejor se hubieran podido, digamos, disponer de recursos no de forma tan simétrica, sino de forma más asimétrica, favoreciendo los barrios o las zonas donde ya veíamos que había una incidencia muy alta de enfermedades desde el primer momento, ¿no? Bueno, yo os dejo aquí, ahora dejo que Mercè os explique un poco datos. Bueno, buenos días. Antes de todo, aclarar una cosa, porque diréis, ¿qué hace un ginecólogo aquí explicándonos cosas de atención primaria? ¿Se ha vuelto loco? No, no me he vuelto loca. Yo soy ginecólogo y soy médico de primaria, y después de un amplio periodo de práctica asistencial me he dedicado al mundo de la gestión, he estado haciendo gestión asistencial y ahora en este momento en el Parc Pere Virgili soy la referente de toda la gestión clínica de datos de atención primaria. ¿Vale? O sea que no... Bien, entonces... Uy, espera. Ahora vamos a hacer un breve paseo por el impacto que ha tenido en la atención primaria la pandemia COVID desde el punto de vista de la actividad. Bien, para nosotros el ámbito de la atención primaria, muchos de vosotros lo conocéis,
pero incluye los equipos de atención primaria propiamente dichos, el ASIR, que es el programa de atención a la mujer, que se hace desde los centros de primaria. Otras especialidades que son especialidades médicas que vienen a dar soporte, que en Cataluña inicialmente se llamó RAE, y que vienen a dar soporte a los equipos, tanto presencial como no presencialmente, y la atención continuada, que son los ACUTs, que aquí también englobamos a todos los CUAPs, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esta es la actividad del equipo de atención primaria, teniendo en cuenta que el equipo de atención primaria está integrado por médico de familia, enfermera de adultos, pediatría, enfermera pediátrica, odontología, trabajo social, y en algunos proveedores de salud también se incluye la actividad de atención al usuario, al ciudadano. ¿Por qué? Porque también hacen, aparte de dar hora y tal, hacen actividad de seguimiento de algunas patologías o de algunas actividades hacia el ciudadano, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la actividad de los ACUTs, de la atención continuada. Esta es la actividad desde el 3 del 2020 hasta el 5 del 21 de la RAE, de la especializada extrahospitalaria, y aquí abajo tenemos el ASIR. Vale. Entonces, ¿qué hemos visto en el momento que se produjo el estado de alarma y qué ha pasado con la actividad? Nosotros hemos visto que, luego lo veréis mejor en nuestros centros, pero hemos visto que lo que se ha producido es un aumento, un incremento de la actividad no presencial debido a que los pacientes ciudadanos no podían venir a nuestros centros y una disminución de la presencial. Entonces, esto es Cataluña, ¿vale? Tenemos desde el 3 del 20. Si os fijáis, en marzo se produce una bajada en picado de la presencial. ¿Qué es la presencial? Nosotros, esta información está basada en los registros de las agendas y hay diferentes tipos de visita y son todos aquellos tipos de visita que hace que el paciente se tenga que desplazar al centro. Y la no presencial engloba la visita telefónica, la e-consulta y otro tipo de actividades que no requieren que el paciente esté presencial en el centro. Y he mantenido la presencial a domicilio para ver cómo evolucionaba, porque para los equipos de atención primaria la presencial a domicilio es una responsabilidad y podía haber sido que debido a todo este aumento de actividad hubiese decaído. Pero si os fijáis, los equipos han mantenido esta actividad casi constante. Abajo lo tenéis en porcentajes, no quiero cansar en esto. Esto es actividad en Barcelona, si veis, más o menos la actividad es similar a la de Cataluña. Lo único que pasa es que aquí, en abril y mayo de este año, ya se empiezan otra vez a encontrar las dos situaciones, porque empieza a haber un remonte de la presencial y evidentemente hay una decaída de la no presencial. Vale, ahora os enseño, esto es Cataluña, por médicos de familia y por enfermería, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Los médicos de familia han mantenido un aumento de la no presencial muy importante, una decaída de la presencial, pero enfermería, si os fijáis, ha tenido también inicialmente, en los meses más fuertes de confinamiento, tuvo un aumento de la no presencial, pero luego, debido a sus actividades, necesitan la presencia del paciente pues para hacer determinadas, yo qué sé, pues una extracción, una cura de una llaga, de estas cosas se las necesitan. Entonces, si os fijáis, enfermería, lo veréis también, es una constante que sí que es cierto que mantienen una presencial bastante importante. Bien, estos son datos de los 4 centros que comenta el doctor Beimón, que estos son nuestros centros, esta es acumulada. Aquí sí que tenemos información para que lo veáis, ahora lo veréis con más detalle, desde enero del 2019 hasta mayo del 2021, ¿vale? Porque entonces aquí es donde veréis exactamente cómo ha ido. Entonces, si veis, la línea es la diferencia entre 2019 y 2020, ¿vale?
Aquí se produjo un aumento y luego fue decayendo hasta un 23% menos de 2020 respecto a 2019 y luego, veis, ha ido aumentando la actividad. En estos últimos meses también ha aumentado muchísimo la actividad, ¿vale? De todos los 4 centros. Aquí abajo os he puesto para que veáis, hay picos de estos que también están relacionados con actividades puntuales que se realizan durante el año. Por ejemplo, la vacunación de la gripe de 2019, la vacunación de la gripe de 2020, que aquí se ve una diferencia ostensible. Los ciudadanos querían vacunarse y este año han acudido a vacunarse en grupos, casi eran autocares, ¿no?, que se querían vacunar. Y entonces aquí veis la vacunación SARS-CoV, que también se han empezado a implementar en atención primaria. Ahora os lo enseño. ¿Vale? Entonces, aquí es donde veis verdaderamente, Bueno, aquí es donde se ve verdaderamente el punto de inflexión. Esto es enero 2019 y el punto de inflexión que antes os he enseñado en general, porque datos de Cataluña de esta parte de aquí no tenemos, no son, sí que hay, pero no son accesibles a todo el mundo. Entonces aquí es donde se produce el punto de inflexión, en marzo del 2020, ¿vale? Y esto es porcentaje. Y aquí abajo veis la actividad, mañana te lo digo, la actividad domiciliaria. Vale, entonces esto es por especialidades, ¿vale? Bueno, y es lo mismo. Aquí médico de familia, enfermería, como habéis visto, se comporta igual que habéis visto en Cataluña y en Barcelona, ¿vale? Con una presencialidad mucho más elevada, y esto es pediatría, que en el caso de Cataluña y Barcelona no disponemos de estos datos, pero para que veáis los de nuestro centro, ¿vale? Bien, esto es actividad COVID de nuestros centros versus la COVID versus la no COVID, ¿vale? Hay puntos en enero, por ejemplo, el 36% de la actividad de nuestros centros era COVID, ¿vale? Y entonces esto es... Todos estos datos, para poderlos etiquetar de COVID no COVID, aparte de tener registrado el diagnóstico del paciente o no, es porque tenemos agendas específicas para cada una de las actividades que estamos haciendo. Es también porque CatSalud nos pide esa información. Entonces nosotros tenemos, y entonces para que lo veáis, tenemos las visitas COVID, según el grupo de atención tenemos los gestores COVID, las RECO, las RECO de escuelas, las visitas COVID de adultos y las de pediatría, ¿vale? Y aquí veis en el tiempo cómo se han ido produciendo cada una de ellas. Y las visitas le hemos puesto cribado, pero en realidad no son cribados, es realización de PCR STAR para pacientes o ciudadanos que vienen al CAP en las escuelas, en las mesas electorales, que es este punto de aquí, y en las residencias. Esta es una actividad muy importante que hemos hecho, ya sabéis, lo sabéis todos, tanto para los residentes, las personas institucionalizadas, como para los trabajadores de las residencias. Vale. Esta única discusión... Nos queda un minuto. Vale, voy. Esta única y exclusivamente no voy a hacer ninguna reflexión sobre vacunación, porque hay una mesa posterior que lo va a hacer, pero sí que os quiero decir que nosotros desde la primaria hemos tenido una actividad, o estamos teniendo una actividad muy importante en la vacunación en nuestros centros, pero también hemos estado dando soporte en los equipos móviles de vacunación con enfermeras y administrativos de los centros de primaria, y ahora en este momento estamos también haciéndolo en todos los puntos de vacunación, estos macropuntos, porque muchos de nuestros profesionales se desplazan a estos centros a vacunar. Vale, entonces, esto es un estudio que hicieron los profesionales de SISAP. Nosotros en primaria trabajamos con una cosa que se llama EQA, que son unos estándares de calidad asistencial, que todos los meses tenemos información de los equipos y de nuestros centros, y los de SISAP hicieron este estudio. Este estudio englobó enero, abril del 2019 y vieron que había una caída
de muchos de estos indicadores, ¿vale? Entonces, como veis, van decayendo. Nosotros lo que hemos hecho es coger este estudio y ver cómo evoluciona. Ellos en el estudio publicado solo es enero, febrero y marzo del año pasado. Nosotros os mostramos qué ha pasado en nuestros equipos durante todo el año, ¿vale? Entonces, esto es 2019, terminamos con un 70,97 de indicador, en cambio, en el 2020 hemos terminado con un 45,12 en el control de la diabetes mellitus con la glicada, ¿vale? Entonces, hemos puesto los que nos han parecido más representativos y porque estos indicadores este año son objeto de contrato, de parte variable de contrato de CatSalud, porque se consideran indicadores de recuperación del control de enfermedades crónicas desde la primaria, ¿vale? Hay otros más, pero estos sean más representativos. Voy, ya estoy a cabo. Entonces, esto es cómo han ido disminuyendo, ¿vale? Y lo que sí que es interesante es ver que en estos primeros meses ya van remontando muy ligeramente, pero van remontando, ¿vale? Bien, nada más. Entonces, las conclusiones. Tenemos una implementación progresiva del uso de herramientas. Como dijo ayer el doctor Mendioroz, ha sido un esfuerzo titánico desde muchos puntos de nuestra red de salud. Evidentemente, quienes han estado en trinchera han sido todos los sanitarios, pero detrás hemos estado otras personas que también hemos ido desarrollando cosas que probablemente, si no hubiese sido la pandemia, no estarían desarrolladas. Tenemos un incremento de telefónicas, las consultas asíncronas, que es la e-consulta, las síncronas, que es la videoconsulta, pero necesitamos una reubicación de los conceptos de atención primaria para que todos los profesionales que trabajan en ella tengan su área de influencia, no tan solo el médico de primaria, el médico de familia que gravita todo a través de él. Se ha de potenciar el trabajo telemático, pero dándole un espacio con recursos humanos, ver la presencialidad o no. Una colaboración entre la atención primaria y la salud pública estrecha, asimismo con los otros actores del entorno salud. Quizás la pandemia nos ha hecho ser mucho más conscientes de nuestros triunfos y de nuestros errores, y ahora sería el momento también de ponerlo sobre la mesa y hacer una coordinación adecuada. Y debido a todos estos progresos que hemos tenido, quizás plantearnos pues algunos de los algoritmos que hemos utilizado para controles de COVID, transparencia de datos, muchísimas cosas que hemos tenido durante esta época, que han sido datos diarios y nos inundaban de datos y tal, pues utilizarlo, no olvidarlo, no meterlo en un cajón desastre, sino que utilizarlo para el control de pacientes vulnerables y aislados socialmente inicialmente y luego para patologías crónicas o lo que queramos. Nada más. Gracias. Primaria y entender mejor cuál es la situación. No hay preguntas después de hacer el scroll en el Zoom. No sé si hay preguntas en la sala. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes? La doctora Sequeira creo que tiene una pregunta. Buenos días, yo soy también médica de familia. Estoy en el grupo de COCOPS de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia y la verdad es que durante toda esta pandemia hemos aprendido muchísimas cosas. Los datos al final son datos, pero yo creo que aquí hay mucho de evidencia, ¿no? Y lo que yo sí que quería compartir hoy en este foro, porque creo que es el foro más adecuado, es la importancia que estaba nombrada ahora al final en las conclusiones del trabajo coordinado entre la atención primaria, el ámbito hospitalario, es decir, antes hemos visto la precisión con la que un paciente tiene que ser tratado, cuándo y cómo, ¿no? La precisión de cuándo un paciente debe ser derivado, ¿no? En el momento en que estábamos reunidos continuamente viendo en qué momento un paciente tenía que ir al hospital porque se iba a beneficiar de un tratamiento hospitalario, ¿no? Que como veis realmente ha sido una faena titánica.
Yo creo que ahí hemos aprendido mucho juntos, ¿no? Y el hecho de ir de la mano nos ha aportado mucho. Y luego ha habido otra faceta fundamental, que es la relación con salud pública, ¿no? El intercambio de papeles y el poder trabajar juntos para que esto funcione. Yo pienso que esta es una de las lecciones más importantes que hemos aprendido y es una visión de futuro que tenemos que mantener, ¿no? Que los grupos interdisciplinares y multidisciplinares que ya funcionaban, nosotros estamos funcionando en uno hace 11 años ahora mismo, se tienen que potenciar, tienen que tener recursos y tienen que tener posibilidades para que trabajemos juntos. Yo creo que necesitaba decirlo en este foro. Sí, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también desde mi punto de vista lo importante también es información, pero compartir la información no desde un punto de vista fiscalizador, sino desde el punto de vista de mejora de todo lo que realizamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha encantado la presentación de la doctora García Vidal, porque han recogido mucha información, pero es para ayudar, no es ni para fiscalizar, y si tienen algún error, pues lo mejoran, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es un campo muy importante que tenemos en primaria también, porque si no siempre encontramos que los indicadores son para decirnos lo mal que lo hacemos, pero en cambio nunca para lo bien que lo hacemos, ¿no? Y entonces pues creo que es un campo también muy importante. Como podéis ver, barro para casa. Con primaria. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. ¿Habéis conseguido, porque siempre se decía, ¿no?, que en primaria teníais las vistas presenciales como muy solapadas, que a veces no os daba tiempo a acabar o que teníais que alargar vuestra agenda extra, digamos, ¿no? ¿Habéis conseguido en ese sentido? No. ¿Seguís mal? No, el problema ahora en este momento, no dejes que hable el doctor Beimont, por favor. No, que sí, perdona. No, el problema en primaria es que todo lo que todo se ha de replantear, desde mi punto de vista, y me podéis tirar algo a la cabeza si queréis, pero todo se ha de replantear con su debido tiempo, con su debido esfuerzo y con el debido número de profesionales que se va a dedicar a esto. Y muchas de las cosas se han de optimizar. En una de las diapositivas lo que ponía es que dentro de la primaria cada profesional ha de adquirir una responsabilidad, la responsabilidad que tiene por su formación y tenemos que pensar en todos, o sea, médico de familia, enfermera, los administrativos, las TECAI, todo el mundo, ¿no? Y esto es una cosa que es un tema pendiente que tenemos. Digas. Sí, vols deixo això. No, ja lo sé, ja. No, o sigui, les llistes segueixen sent brutals, segueixen sent molt importants. Castellano, por favor, sí. Perdona, siguen siendo muy importantes, o sea, la saturación sigue igual, porque ahora nos encontramos con que tenemos diferentes entradas, ¿no?, telefónicas, presenciales, de consultas, de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es pensar de que el acto médico es un acto importante, ¿no? Y creo que esto se ha perdido. Estamos de alguna manera banalizando la asistencia médica. Pensar que un profesional puede hacer, no sé, 60 visitas en un día, es igual que sea en una parte telefónica, claro, es que hemos perdido el sentido de la proporción y de lo que es realmente hacer de médico, ¿no? Y esto a lo mejor es culpa nuestra también de los asistenciales, pero realmente, claro, hay un momento de que esto ya no es una medicina como la hemos aprendido nosotros, ¿no?, sino que esto lo tenemos de otra manera. Entonces yo creo que o sea, el control de los flujos es lo más importante. Por eso en la conclusión pues hemos puesto de que hay que replantearse qué hace un médico de familia y cuánto puede hacer. O sea, que te pongan 60, 70 visitas no tiene sentido. Bueno, yo solo acabo enseguida, no, un segundo. Pero, a ver, con la pandemia lo que se ha hecho es abrir la accesibilidad a todos los ciudadanos a los centros de primaria. Esto ha hecho que la accesibilidad no ha sido física, sino que ha sido electrónica. Entonces, se ha tenido que hacer un esfuerzo y el doctor Beimont habla de los médicos de familia, pero, por ejemplo, se han hecho unas agendas donde cae
todas aquellas visitas que no se pueden programar, que estas son gestionadas por los administrativos. Los administrativos también tienen, por eso me refería a que cada profesional que integra la primaria tiene que tener su responsabilidad y su acotación. Entonces, ahora se ha empezado a trabajar para que todo esto empiece a funcionar, ¿vale? Y entonces, pues ahí estamos. ¿Que felices todos no estaremos? Quizás no, pero se está empezando a trabajar. Muchísimas gracias. De nada. Doctora Pomar. Vale, pues ya para finalizar esta mesa redonda pasamos al doctor Antonio Soriano, pediatra del Hospital de Valldorón, que nos hablará sobre la clínica en los niños. ¿No se ve? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, vale. Agradecer al doctor Joan Cailà la invitación para participar en este taller. Como pediatra, y enlazando un poco con la mesa anterior, con la sesión anterior, deciros que intentamos poner en pediatría un poco de luz a un poco las sombras que hay en la atención primaria, y un poco el ejemplo sería este que os voy a presentar, la presentación que voy a hacer a continuación. La presentación. Ya, bueno. Bueno, me he saltado la diapositiva inicial. Bueno, ahora. Os voy a hablar de clínica en niños y si contagian o no más los niños, gran tema de debate desde el inicio de la pandemia y que todavía seguimos con él, y si influyen o no las nuevas variantes. No me voy a meter en este tema porque ha hablado el doctor José Paredes antes y otros especialistas mucho más competentes que yo. Pero lo que sí os diré es que a raíz de esta pandemia se ha creado un grupo de investigación multidisciplinar entre hospitalaria y atención primaria, en el cual participan más de 150 pediatras, en el cual se han ya elaborado las primeras publicaciones y los primeros resultados de estudios y que probablemente tengan una sostenibilidad en el tiempo más allá de la pandemia. No sé si pasa. Me están boicoteando. Bueno, ahora. Justo hace unos 15 meses estábamos así. Teníamos la situación de pandemia, teníamos necesidad de respiradores, teníamos una falta muy importante de equipos de protección individual, se generaron hospitales de campaña, se afectó mucho el tema de residencias de tercera edad y había un exceso de mortalidad. No obstante, una de las primeras medidas que se tomaron fueron el cierre de las escuelas. ¿Por qué? Porque inferíamos de epidemias de gripe, etcétera, que los niños eran muy transmisores de la infección. Intentaré responder en esta presentación estas 5 preguntas. ¿Cómo afecta la infección por SARS-CoV-2 a niños y niñas y adolescentes? ¿Qué manifestaciones clínicas presentan? Si puede ser o no grave. ¿Se afecta a niños con comorbilidades o no? ¿Cuál es el papel de los niños y niñas en la transmisión comunitaria? Y si influyen las nuevas variantes. Para ilustrar esto, os pongo esta gráfica donde podéis ver el esfuerzo diagnóstico. Agradecer a Aida Perramón del grupo Biocom de Clara Prats esta gráfica, donde podéis ver el gran esfuerzo diagnóstico que se ha realizado durante las 3 olas de la pandemia para testar a los adolescentes y a la población infantil. Como podéis ver aquí, en discontinua sería el número de test realizados a población menores de edad, y en amarillo podéis ver el número de test realizados en población general. Podéis ver que, por ejemplo, en la franja de 12 a 18 años, gracias a cribados masivos en escuelas y institutos, el número de test realizados, por ejemplo, en la segunda ola fue exageradamente superior comparado a la población general. Y esto se mantuvo igual, excepto en el periodo de Navidad. Es decir, las escuelas se volvió a normalizar después del periodo de Navidad. Es decir, las escuelas y los institutos servían de marco para cribar y testar a los adolescentes. Con lo cual, desde el punto de vista de salud pública, ese esfuerzo diagnóstico representó tener un mejor control de la pandemia en esta población. En cambio, la incidencia podéis ver aquí
que si bien fue superior en la franja de adolescentes, nunca, si veis la línea discontinua, se mantuvo más o menos a la par que la incidencia en la población general. Incluso la incidencia en menores de 12 años fue menor en periodos escolares que en periodos vacacionales. Y aumentó después de estos periodos vacacionales. Es decir, cuando el niño o la niña estaba fuera de la escuela, estaba en su domicilio, parecía que la incidencia en esta población aumentaba. En cuanto a manifestaciones clínicas, ¿qué manifestaciones clínicas presentan? ¿Puede ser grave? Pues en este estudio EPICO, que es un estudio epidemiológico de COVID en niños, un poco soportado y subvencionado por la Asociación Española de Pediatría, es una cohorte de registro prospectivo multicéntrico de niños con infección por SARS-CoV-2 en España, donde participan 76 centros hospitalarios, 176 pediatras. Recogimos a fecha de hoy ya más de 1.200 casos, de los cuales la mitad, un poco más, fueron hospitalizados. Tuvimos 128 ingresos en la UCI y solo 10 casos de mortalidad, 10 éxitos durante todo este tiempo de pandemia, que si lo comparamos con las cifras de adultos, pues no tiene ningún tipo de relación. ¿Cuáles fueron los síndromes clínicos pediátricos más característicos? Y hay combinación de ellos. Pues, por ejemplo, el cuadro sistémico inflamatorio multisistémico afectaba a un 17% de los niños, cuadros de neumonía un 27%, habían niños que presentaban manifestaciones principalmente gastrointestinales, cerca de un 10%, rinitis o cuadros muy leves, incluso asintomáticos, un 46%. La cifra, el porcentaje de asintomáticos en niños es superior al de la población general y habían también casos de fiebre sin foco. En Cataluña, ¿qué hicimos para afrontar este reto? Todos estos centros, que incluyen hospitales y atención primaria, participamos en un primer estudio descriptivo de la enfermedad en la población pediátrica. Recogimos datos a través de una plataforma digital de REDCap y buscamos determinar las características epidemiológicas y clínicas de COVID-19 en niños y niñas de Cataluña, intentar determinar la distribución geográfica e identificar factores de riesgo ambientales y socioeconómicos, y también estudiamos la transmisibilidad estudiando los contactos domiciliarios de estos pacientes pediátricos diagnosticados para determinar qué rol tenían estos niños en cada casa. A continuación os pasaré a presentar la parte inicial del descriptivo. Esto fue un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico. Como os he dicho antes, ahora somos más de 150, en ese momento éramos 120, de 71 centros de atención primaria y hospitalaria, de casos confirmados menores de 16 años en el periodo estacional que va de verano hasta un mes y medio después del inicio de las escuelas. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos de 1.040 niños y de sus contactos, que eran cerca de 3.400. ¿Cuáles fueron las características epidemiológicas de estos datos que recogimos? Pues recogimos datos demográficos y de domicilio. La mediana de la superficie domiciliaria de 90 metros cuadrados, con una mediana de 3 habitaciones por cada domicilio, de 3 contactos en cada domicilio. 1 de cada 5 niños o niñas eran fumadores pasivos en el domicilio, cosa a tener en cuenta. Y, como os he dicho antes, cerca de la mitad de los niños eran asintomáticos. En cuanto a características clínicas de los niños sintomáticos, pues la mayoría tenían fiebre, tenían tos, 37%, cefalea, un 23%, y fatiga o cansancio también un 23%. Y esta es la pirámide que creo que resume todo un poco. Como os comenté antes, cerca de la mitad eran asintomáticos, solo un 10% tenían alguna comorbilidad, y la comorbilidad no se relacionó con una mayor hospitalización. Solo 5 pacientes de esos 1.040 fueron hospitalizados y recogimos que 3 eran prematuros, exprematuros, 1 tenía una discapacidad neurocognitiva y 1 tenía una combinación, una neoplasia con de base una drepanocitosis. Solo un 2,7% de todos ellos fueron hospitalizados y
no tuvimos ningún caso de exitus. Síntomas persistentes encontramos en 6 casos de todos esos 1040, es decir, un porcentaje muy bajo. Si nos centramos en los casos de inflamación que es motivo de preocupación entre la comunidad científica, pues a nivel del estudio de cohortes estatal, EPICO, se describían también estos casos y, como sabemos, el MISC, el cuadro inflamatorio multisistémico, comparte características de Kawasaki, de síndrome septóxico, y también de algunas características de síndrome de activación macrofágica. La fisiopatología de esta condición sigue sin estar muy clara. Se incluyeron en esta cohorte todos los niños de 0 a 18 años que cumplían la definición de la OMS, y os pasaré a presentar resultados en este año, de marzo de 2020 a marzo de 2021. Este es un poco el resumen. El 97% de ellos tenían fiebre más allá de 3 días. La mayoría, como podéis ver aquí, debutaban o tenían en algún momento algún cuadro, alguna manifestación gastrointestinal. Solo un 27%, digo solo porque a diferencia de los adultos, este es un cuadro más post-agudo que no agudo, solo un 27% tenían disnea y un 21% acabaron con soporte ventilatorio, 60% tenían alteraciones cardíacas y aquí sí que tuvimos 2 éxitos y bueno, destacar que más del 60% ingresaron en la UCI y que también la mayoría de ellos tenían alguna manifestación cutánea, como podéis ver en estas imágenes. Si comparamos comorbilidades entre los que tuvieron algún cuadro inflamatorio de los que no lo tuvieron, podemos ver que el cuadro inflamatorio no se asocia con mayor comorbilidad, 25% frente a 47%. Que las características clínicas, como he comentado antes, eran fiebre de más de 5 días, los inflamatorios que tuvieran fiebre de menos de 5 días eran solo un 20%, la mayoría de ellos tenían odinofagia, mialgias, fatiga, dolor de cabeza y confusión, y linfadenopatías. Y en cuanto a parámetros analíticos, podemos ver aquí que la mayoría de los cuadros inflamatorios tenían elevación de transaminasas, hiponatremia y elevación de marcadores de reactantes de fase aguda. Como conclusiones en relación a este síndrome, no había una asociación microbiológica. Algunos de los casos tenían PCR negativas, pero en cambio la mayoría tenían serologías positivas para SARS-CoV-2, sino que había una relación temporal. En el momento del pico de la primera ola de casos pediátricos, no corresponde al pico de casos inflamatorios, sino que hay un decalaje en aproximadamente de 4 o 6 semanas. Por tanto, el virus, el coronavirus, parece ser un desencadenante de una tormenta de citoquinas retardada y una condición inflamatoria con posibles consecuencias graves. Además de los criterios clínicos, existen otros signos clínicos en comparación con los cuadros de COVID no inflamatorio en niños. Y, lógicamente, son necesarios más estudios. Deciros que a día de hoy, justo ayer, se publicó en New England un estudio colaborativo, el Batch Study, donde hemos participado, donde recoge el tratamiento que se debería aplicar o que tenemos más evidencia de aplicar en este cuadro inflamatorio y que probablemente los corticoides con o sin inmunoglobulinas tengan el papel fundamental para cortar la evolución de estos cuadros inflamatorios. En cuanto a transmisibilidad, bueno, sabemos que calculamos la transmisibilidad con la tasa de ataque secundario, con la R0, y hay múltiples estudios hechos en Corea del Sur, India, China y Estados Unidos, pero que los niños representan solo ser casos índice en 1 a 7% de estos estudios. Hay algún resultado discordante en Corea del Sur, por ejemplo, y hay posibles sesgos, porque los casos índices a veces se determinan en función de la presencia o no de síntomas. Casos donde se comparte exposición se definen como coprimarios, pero es difícil a veces establecer temporalidades. Y está claro que los niños pueden infectar y pueden ser transmisores y que pueden infectar incluso si son asintomáticos, pero sabemos, no obstante, que los asintomáticos tienen una capacidad menor de transmitir la infección. Por tanto, en conclusión, la tasa de ataque secundario es más elevada en el domicilio y en sintomáticos, y los niños parece que no juegan un papel en este sentido. Y en las escuelas, ¿qué pasa en las escuelas? Pues que hay brotes
pero que casi siempre son eventos estocásticos, es decir, producidos por supercontagiadores, y que la transmisión tiene una capacidad limitada y que refleja simplemente lo que está pasando en la comunidad. La prevalencia de la transmisión comunitaria tiene una clara relación en la magnitud de los brotes escolares. Como segunda parte del estudio, que era el tema de transmisibilidad, en COPEDICAT definimos casos primarios, casos secundarios y casos índices. Los casos índices eran aquellos en los cuales, tras el estudio de contactos, se identificaba que el niño o la niña había desencadenado el brote, y aunque algunos de los contactos se habían infectado, habían sido diagnosticados después del niño o la niña. Esta es la tabla, resumen del estudio que hicimos de transmisibilidad, que está publicado en el Clinical Infectious Disease en marzo de este año. Encontramos que los adultos transmitían la infección 3 de cada 4 a los menores de edad que compartían domicilio, que los adultos eran secundarios a infecciones transmitidas por los menores de edad en un 7,7% de los casos, que había una transmisión también entre la misma franja de edad entre niños y niños, de un 5%, y que en un 14,6% no pudimos demostrar esa temporalidad que comentaba antes. Había una alta carga de transmisión dentro de los domicilios. 6 de cada 10 domicilios tenían transmisión. Es decir, la transmisión intradomiciliar era muy importante. Pero si comparamos entre casos índice adulto y casos índice pediátrico, la tasa de ataque secundario era superior de forma significativa cuando el caso de índice era un adulto que cuando era un niño o una niña. Como conclusiones de este estudio, pues que la mitad de los niños, niñas son asintomáticos, que cuando tienen síntomas, estos generalmente son leves e inespecíficos, que los niños, niñas no son, parece ser, el motor de la pandemia, que solo 7,7% de ellos se han clasificado como casos índice en sus domicilios, y que la tasa de ataque secundario es menor en niños y niñas y menor incluso cuando van a la escuela, y que los domicilios son espacios con alta carga de transmisibilidad. Para acabar, ¿influyen las nuevas variantes? Roger Paredes lo ha explicado muy bien, otros tienen mucha más experiencia que yo. Simplemente que estas nuevas variantes transmiten más, afecta a todas las franjas de edad, pero no afecta en cuanto a gravedad en la población pediátrica, porque no hemos visto aumento de ingresos hospitalarios en los últimos meses. Acabar, las escuelas se han comportado como un espacio seguro porque se han implementado medidas de protección, porque se ha trabajado muy bien, porque los niños y niñas son cumplidores y porque el profesorado ha aplicado muy bien esas medidas. Por tanto, el domicilio sigue siendo el espacio donde se genera esa transmisión. Y no quiero acabar sin mostraros esta imagen, el impacto que tiene esta infección en el cierre de las escuelas. La pandemia ha sido un gran hándicap para que los niños sigan aprendiendo en las escuelas, porque, por ejemplo, en América Latina y en muchos países del mundo se ha cerrado la escuela más de 40 semanas. Eso es inconcebible y eso no puede pasar en el futuro. Acabando ya, esta diapositiva escenifica un poco todo el trabajo que hay detrás de más de 150 pediatras colaborando desde atención primaria y hospitalaria, y deciros que estáis invitados, si queréis, a las reuniones que hacemos semanalmente, cada viernes a las 4 de la tarde desde que empezó la pandemia, y las seguimos haciendo, llueva, nieve o sea un día de fiesta. Y simplemente ya acabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano. Aquí tenemos una pregunta. Ya. Muchas gracias, Tony. Yo, primero de todo, te quería agradecer toda la actitud durante toda la pandemia, porque estábamos trabajando, pero de vez en cuando entrábamos en Twitter y nos encontramos cada chaparrón. Que bueno, que llega un momento que dices lo que ha tenido que aguantar el Tony. Pero aparte de eso, claro, también agradecerte porque los niños son muy... Bueno, yo no soy pediatra ni sé nada de niños, tengo los niños, pero claro, son los que primero pagaron
¿no? Les cerramos a ellos, pero los bares estaban abiertos, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece muy importante todos estos datos que habéis generado, porque en realidad lo que parece es que el niño está más seguro en el colegio que en su casa, en realidad, ¿no? Cosa que es buena también para los padres que van al colegio. Entonces, a la práctica te quería preguntar la típica pregunta polémica de ahora, que es sobre la vacunación sí o no de niños, que yo no tengo nada claro no tengo nada claro y claro, si lo miras solo de una perspectiva virológica podrías pensar que sí, pero luego piensas que, bueno, el argumento que estáis haciendo, ¿no? Es decir, seguramente si vacunas a la población mayor, pues el niño ya queda protegido y seguramente no habrá. Entonces, supongo que tú estás a favor de esta segunda, pero la pregunta es, ¿son distintos, o sea, estas franjas de edad, adolescentes, no adolescentes? ¿Cómo los separarías? ¿O tú qué crees que se va a hacer cuando vamos al colegio? ¿Se va a intentar vacunar a los adolescentes o preadolescentes o no? ¿O qué se tendría que hacer? Roger, has dado, bueno, es la pregunta que está en boga en los últimos días. Mi respuesta es intentará ser muy sencilla. Yo pienso que hasta que no tengamos una cobertura vacunal muy importante en la población adulta, plantear esa vacunación en la franja adolescente no tiene sentido actualmente, en estos momentos, a día de hoy. Está claro que hay ya ensayos acabados de Pfizer, entre otras farmacéuticas, que demuestran eficacia en cuanto a la vacuna en adolescentes. Y en Canadá y Estados Unidos se está empezando a vacunar. Pero la cobertura que tenemos de presentaciones anteriores que hemos asistido hoy no es todavía la idónea como para empezar a plantear esa vacunación en adolescentes. Hay otros expertos en la sala, como la doctora Magda Campins, que seguro que tienen mucha más información. Pero yo pienso que hasta que no consigamos esa cobertura en población adulta, no nos podemos plantear esa vacunación en niños. Y sobre todo teniendo esos datos que muestro de transmisibilidad. Sí que es cierto que la franja de adolescente se comporta de manera diferente por comportamiento social diferente y múltiples factores que pueden ayudar a cambiar el panorama en cuanto a transmisión. Pero vemos que casos graves, excepto el cuadro inflamatorio multisistémico del que he hablado, vemos muy pocos y os diría que ingresos hospitalarios por COVID, no con COVID, por SARS-CoV-2, hemos tenido muy pocos durante toda la pandemia en el hospital, al menos. No sabemos qué papel jugarán las nuevas variantes en cuanto a mayor transmisibilidad y eso es una respuesta que todavía no tengo. Pero pienso que hay que vacunar toda la población adulta o al menos a un porcentaje muy elevado, no solo aquí, sino en otras partes del mundo. Como comentabas, tú no podemos llamar variante india, sino que puede ser una variante de Poblace que sea una mutante igual que la variante india, con lo cual hemos de acabar de completar esa fase, pienso. Gracias. Y después una pregunta muy ya más de terapéutica. En el síndrome inflamatorio multisistémico, decías que recomendáis tratarlo con dexametasona. Entonces, ¿tenéis datos de otros inmunomoduladores como en adultos? Sí. Yo que sé, baricitinib, cosas así. Sí, pero funciona tan bien el tratamiento con corticoides y con gamma-globulinas que no nos planteamos otro tratamiento. El niño que ingresa con fiebre de más de 5 días, que asemeja un cuadro de Kawasaki, con más de 5 días con afectación o no coronaria, pero con afectación orgánica, y que está chocado o con situación grave, ese niño administra las gamma-globulinas y corticoides y cortas absolutamente la evolución y al día siguiente está sin fiebre. Sin fiebre. Y evolucionando y recuperándose muy bien. Excepto algunos casos que hemos tenido muy puntuales. Vale, creo que hay una pregunta. Sí, bueno, hay una pregunta, pero es de la vacunación en niños menores de 12 años, que yo creo que queda... en menores de 12 años. Bueno, doctor. No, gracias, Toni. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. O sea, yo creo que los datos hablan por sí mismos, ¿no? Y no únicamente datos de
de España, de Cataluña, sino datos pues, de otros países en que realmente los niños tienen una capacidad, o sea, tienen una infección mayoritariamente leve y parece pues, que su transmisibilidad también es menor, ¿no? Sobre todo en las formas asintomáticas, con lo cual el tema de la vacunación, yo creo que tienes razón y opino igual que tú, que primero tendríamos que vacunar a todas las franjas de edad de personas más mayores que lógicamente tienen más riesgo de complicaciones, ¿no? Pero luego está el tema de, claro, el Ministerio ya sea en su última estrategia, ya se ha posicionado en cuanto a que cuando acabemos de vacunar pues, a las franjas de más mayores empezaremos con los niños y ahora pues, con los adolescentes de 12 años que tienen patologías de base, ¿no? Pero, claro, a nivel internacional y sobre todo si pensamos en los países en vías de desarrollo, claro, yo creo que tendríamos que pensar en una estrategia común, porque lo que no puede ser es España o Alemania o Italia, que cada país diga, bueno, pues yo destino mis vacunas a las que iba a destinar a los niños para poder vacunar a los países pobres. Si nosotros estamos con una estrategia de vacunación global por la Unión Europea, pues debería ser la Unión Europea quien decidiera que los diferentes países que forman parte de la Unión Europea pues destinan, cuando ya han acabado con todas sus franjas de edad de mayores, pues destinar las vacunas de los niños pues a los países en vías de desarrollo. Esto no se está haciendo así porque, como sabéis, pues ya hay países como Francia, como Alemania, que ya también se han posicionado en que van a vacunar a los adolescentes y a los niños, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es una situación complicada en que muchas veces pues manda más la política que lo que es la ciencia, ¿no? Y otro tema que yo querría también saber tu opinión, porque también ha sido motivo de debate entre los pediatras, es el tema de los adolescentes que pertenecen a grupos de riesgo. Aunque es obvio que los grupos de riesgo están muy bien definidos en adultos, pero en cambio no están definidos en niños estos factores de riesgo, ¿no? Pero es cierto que muchos niños con patologías de base importantes quizás no han hecho la misma vida que hacían antes de la pandemia, porque sus padres los han tenido muy protegidos, no los han llevado a la escuela por miedo a que se contagiaran. Entonces yo creo que aquí también debe haber pues, una doble visión en este sentido para que puedan normalizar su vida, ¿no? Magda, no sé qué opinas. No, estoy totalmente de acuerdo. Deciros que ha salido recientemente esta semana justo una publicación en el JAMA donde sale un poco, intentan definir los grupos de riesgo o con comorbilidades en la población pediátrica. Y de estos, algunos se parecen a la población adulta, como la obesidad, por ejemplo, los niños obesos, pero ponen en primera línea como pacientes de riesgo pues los niños con cardiopatías congénitas que hemos tenido también nosotros en el hospital, pacientes con neumopatías crónicas y pacientes con diabetes. Serían un poco los grupos de riesgo en cuanto a población pediátrica. Faltan más estudios. Lo que está claro es que por la información que tenemos de nuestra población de referencia y puede tener lógicamente influencia el hecho de que no tengan una vida social como la de antes de la pandemia, pues niños con algunas patologías de base no hayan dado la cara y no por esto no sean de riesgo. Pero faltan todavía más datos en relación a esto. Vale, ¿y la última pregunta? Tony, un aumento de casos en escolares relacionado con la variante Delta. ¿Piensas que esto podría indicar de forma importante la vacunación? O sea, es un cierto que no, se han detectado más casos porque hay una cobertura vacunal en la población adulta y en población pediátrica. O sea, sí, se han detectado más casos, pero no se han detectado más casos graves. No hay. Y la suerte de esta pandemia, entre comillas, hay muchas cosas negativas, pero nos ha permitido crear redes internacionales de casos, de redes donde participamos muchos pediatras y no hay un aumento de casos graves, no hay un aumento de ingresos hospitalarios en Inglaterra. Sí que hay un aumento de notificaciones, pero porque la población adulta también tiene un porcentaje de cobertura vacunal muy alta. Claro. Vale, y la última, no sé, me ha bailado el número, no sé si soy yo que no me he despistado. Habían como 10 casos de fallecimiento en la serie inicial y he visto 2 por inflamación y los otros 8 no me... No, los otros 8 eran... está claro que de esos 8, algunos de ellos eran casos con COVID, pero no que habían fallecido por COVID.
De casos con COVID, por COVID, por SARS-CoV-2, hay esos 2 de caso de inflamación multisistémica y alguno más, pero estamos contándolos con los dedos de la mano. O sea, que entendemos que los otros 8 de alguna forma no estaban No, relacionados. sí. Vale. Vale, bueno, vamos justos de tiempo, así que yo creo que ya no hay más, sino luego en la comida que te ataquen. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa redonda.